Congresista Sigrid Bazán. Ella, bueno, va a responder un par de preguntas acerca de por qué está postulando, digamos, a la reelección, si es que anteriormente, digamos, estuvo en contra, votó en 2 ocasiones en rojo en el Pleno del Congreso y se opuso al retorno a la bicameralidad. También, bueno, hay que destacar de que hemos abordado en el diario impreso la crisis en Acción Popular. Eso también. Sí, hoy, bueno, el señor Chávez nos ha dicho de que está buscando iniciar un proceso sancionador, no solo contra Alfredo Barnechea, sino también contra el congresista Illich López con fines de expulsión del partido. Pero ya no puede retroceder, digamos, en lo ocurrido, No, ¿no? ya no. O sea, Acción Popular está afuera. Van a presentar acciones constitucionales, amparos y medidas cautelares para que los regresen, pero por el tiempo que queda para la inscripción, que es el 23 de diciembre, es poco probable que se lo vayan a dar. Me parece que la finalidad más que todo con este amparo que han anunciado es intentar salvar su inscripción. O sea, que el Poder Judicial les dé la razón, les diga de que hubo una afectación a un derecho fundamental y que les diga, bueno, no participaron en la elección, pero pueden quedarse como partido político y seguir participando. Es un escenario. Vamos Claro. a ver qué es lo que ¿Qué es lo que termina. finalmente ocurra? Y ya tenemos aquí en el set, nos acompaña, como les decíamos, antes de pasar justamente con la congresista Sigrid Bazán. Ella es congresista del Bloque Popular Democrático, quien está buscando el próximo año también estar en la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, congresista Bazán? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Gracias por acompañarnos hoy día. Estábamos hablando hace un momento con el señor Javier Bedoya respecto a la coyuntura nacional y queremos preguntarle de paso su opinión también sobre lo que ha ocurrido ahora con Acción Popular, ¿no? Lo que se ha visto este último sábado y en general, ¿no? Cómo esto también puede impactar a las elecciones que se vienen. Sí, mira, en realidad sé que las internas de todos los partidos políticos han tenido algún tipo de revés o algún tipo de problema, no quizás al nivel de lo que hemos visto públicamente en Acción Popular. Yo siempre ¿Puedes acercarte lamento... un poquito al micro para escucharte mejor? ¿Acá está bien? No sé, pero me salgo fuera de cámara. Acá lo acerco. Ahí está, Quizás, perfecto. ya. Lo acercas ahí, sí. Nada, en realidad yo creo que sí ha sido... A ver, es una muestra de la precariedad del sistema de partidos, de los partidos políticos acá. Por eso empezaba diciendo, no es el único partido en el que han pasado cosas. Pero claro, yo siempre lamento y me embarga un poquito la tristeza, ¿no? Ver partidos, sobre todo históricos o con historia, con trayectoria, terminar pues en puyazos públicos en donde las cosas terminan en la calle, ¿no? En medio de una inscripción que debiera ser un poco más formal. Entonces sí, yo creo que es una muestra de la precariedad que existe al interior de los partidos, que ni siquiera los partidos con más historia pueden ahora ofrecerle al electorado la mínima seriedad en, además, una práctica como las primarias, que no es tan antigua, que ha sido muchas veces interrumpida, más allá de la pandemia, dejándola como excusa. Se ha querido suspender y se han suspendido las primarias también y el Congreso actual, la mayoría congresal actual también ha hecho mucho por desmantelar un poco la democracia interna de los partidos. Entonces, claro, estamos frente a algo que no ha sido muy común en la práctica, que se está haciendo de manera incipiente y que se está haciendo mal en algunos casos así, ¿no? Venceremos qué es lo que pasó, porque entiendo que también hubo algunos problemas internos entre la candidatura del señor Alanoca y la candidatura del señor Atencio, sobre todo luego de la prisión que se le dio al congresista Bermejo. Mira, nuestro partido tiene recién 8 años y no hemos tenido ningún problema en las elecciones. El problema que mencionan de las elecciones internas de Venceremos ha sido que hubo un ganador y un perdedor y de repente hay personas a las que no les ha gustado que haya este ganador y que haya este perdedor. Pero fuera de eso, fraude o algo por el estilo no ha sido denunciado. Nuevo Perú que en lugar de respaldar al señor Alanoca respaldaron a Atencio. Sí, mira, ese es un, digamos, de alguna manera es un problema a la interna del Nuevo Perú. El señor Alberto Quintanilla decidió apoyar una lista, ¿no es cierto?, que no era su propia lista de su partido y conformar incluso la plancha postulante del otro partido. Yo no lo quiero evaluar como un caso aislado, capaz hay un grupo de personas que también lo piensan así. Es parte de la democracia, pero sin duda hay una cosa que se llama lealtad, que yo la tengo muy cerca a mí y creo que... ¿Fue desleal? ¿Fue desleal? Mira, yo creo que sí fue desleal. Y yo creo que sí, que ameritaba una sanción. Se le ha sancionado al señor Alberto. Por eso yo digo, es un problema como en todos los partidos. Disculpe? Entiendo que se le ha expulsado del Partido Nuevo Perú. Él ya ha sido consultado sobre esa expulsión. Entiendo que también la quiere apelar. Y yo creo que se está corriendo de la manera más democrática posible. ¿Con la expulsión puede mantener su candidatura? Entendería que sí, ¿no? Por la alianza. Correcto, por la alianza y porque está por el partido, digamos,
Ronald Atencio en este caso. Pero sí me parece interesante mencionarlo, porque está corriendo por la vía más democrática, más allá de que a mí tampoco me guste la forma en la que ha sucedido, más allá de que sea un compañero del partido que hoy, o que en ese momento decidió pues de repente no confiar tanto en nuestro precandidato, Vicente Lanoca. Es así, esas cosas pasan y se han resuelto y hoy tenemos una plancha presidencial, ¿no? Congresista Bazán, quiero trasladarle algunas preguntas del chat y de hecho invito a la gente a dejarnos sus comentarios, sus preguntas. Estamos aquí justamente conversando sobre lo que se viene, lo que está en juego y lo que se viene en las elecciones 2026. Y aquí Pierre Jesús Oropesa preguntaba, ¿por qué buscar la reelección siendo parte de un Congreso con bajísima aprobación? Mira, esa es una pregunta que tiene varias cosas a responder. Cuando yo me opongo al Congreso, y es fácil hablar de Congreso porque es lo más altisonante, obviamente me refiero a la composición actual del Congreso. Yo no estoy a favor de cerrar el Congreso y cambiar de presidente como si esto fuera pues una muda de ropa y tal, ¿no? Tampoco estoy en contra, y lo he dicho varias veces, pero siempre descontextualizan una de las 1000 declaraciones que doy, tampoco estoy en contra de la reelección per se. Es como que me pregunten del voto facultativo o el voto voluntario, de la reelección o no, de un sistema bicameral o un sistema unicameral. Depende del contexto, del país, de la clase política. ¿Por qué votó entonces en contra. contra del retorno a la bicameralidad y que eso traía, digamos, la reelección? Porque se yo votaron estoy en dos en ocasiones. contra. Ahí voy. Yo voté en contra de la bicameralidad. Y dije en mi intervención en el Pleno que una de las razones por la cual querían aprobar la bicameralidad era para soslayar la reelección que ellos mismos, que esta mayoría del Congreso quería lograr. Para mí, y siempre voy a estar en contra de eso, hacer una reforma política de tal envergadura, constitucional, de desarrollo constitucional, no solo con cambios y modificaciones actuales, sino que luego van a tener que tener otras leyes para poder aprobar y desarrollar esa bicameralidad, solo por reelegirse, era ridículo, era una estupidez. Y ha sido pésimamente aprobada esta bicameralidad. Y ahí, congresista, más allá de la forma en la que ha sido aprobada, usted finalmente igual, de alguna manera, está usando el beneficio de la reelección que tiene esta ley. ¿No es contradictorio eso? Mira, a mí no me parece contradictorio que se apruebe una reforma y que ahora que van a haber nuevos espacios en este Congreso, yo diga, bueno, que los que aprobaron esta mala reforma, los malos congresistas sean los que se reelijan. Perfecto. A mí eso me parece... Más incoherente me parecería eso, más incoherente me parecería que yo hubiera propuesto una reforma para yo reelegirme, que yo hubiera apoyado algo que me va a beneficiar. Yo nunca voto a favor de las cosas que me benefician, por cierto. Entonces eso también, porque eso se llama conflicto de interés. Para mí, así sea una reforma política, así no tenga nada de económico. Ya pasado los años... Entonces, ¿qué cree de la bicameralidad? ¿Ha sido una reforma positiva? ¿O sigue manteniendo digamos, su postura en contra de la bicameralidad? Yo solamente quiero recalcar, antes de hablar de la bicameralidad como sistema, digamos, que además de esto, varias veces en entrevistas hace poco me han preguntado si yo me voy a reelegir. Y yo he dicho, sí, lo tengo que pensar. Es algo que lo tengo que pensar. O sea, nunca he dicho, no me voy a reelegir. Ni en el Pleno del Congreso en la discusión de la bicameralidad, ni después de aprobada la bicameralidad. Lo que he dicho es, estoy en contra de una bicameralidad aprobada por eso. Y sobre el tema, yo creo que el sistema bicameral funciona en algunos países, pero lamentablemente en países los más cercanos, porque para no compararnos con, no sé, pues, Europa. O sea, Chile, Colombia, correcto, por ejemplo. Tienen un sistema bicameral y lo odian. Y varios de estos países quieren pasar a un sistema unicameral. Entonces yo creo mucho en que hay que analizar los contextos. Yo no siento que el contexto peruano, además del referéndum que tuvimos pasado, para aumentar la cantidad, por ejemplo, de congresistas, que es algo a lo que la gente se oponía, ¿no? Así como vemos ahora la configuración política, sobre todo en los últimos 10 años, en los que lamentablemente, y digo lamentablemente porque hemos visto el resultado de eso, llegan presidentes que no tienen fuerza en el Congreso y que terminan en este conflicto ejecutivo-legislativo y que uno termina mandando por encima del otro. Y ahora podemos decir, lo hemos visto, ¿no? En un contexto así, ¿podemos decir que la unicameralidad ha funcionado como sistema? Mira, esa es una muy buena pregunta y yo siempre voy a decir también, por favor, para separar mucho la parte del análisis de la parte de la práctica política, que son cosas además distintas, ¿no? En sí, en nuestro Congreso subrepresenta al peruano. O sea, somos uno de los países con mayor número de habitantes que tiene un Congreso muy pequeño para el número de habitantes que el Perú tiene. Eso no quiere decir, Sigrid Bazán está prometiendo y de hecho su promesa de campaña va a ser más congresistas. No, solo estoy diciendo que estamos subrepresentados. Y algo que se pidió en la discusión de la bicameralidad, porque todo esto fue una discusión previa. De repente la bicameralidad podía haber sido un salto positivo hacia un nuevo sistema que nos permita tener mayores controles. Y se dijo, ¿por qué no hay un escaño para representación afroperuana? ¿Por qué no hay un escaño para representación indígena? ¿Por qué no aprovechar este momento para evitar baguazos, para evitar problemas sociales, para poder tener más representación de minorías en el Congreso? Y todo esto se tiró por la borda.
Es más, estábamos también en un contexto en el que casi 2 años enteros se han pasado pidiendo adelanto de elecciones. ¿Por qué la bicameralidad no era un espacio, digamos, una reforma para discutir una renovación, ¿no es cierto?, de escaños o una fórmula por la cual el ciudadano pueda fiscalizar a su congresista y de acuerdo a eso ve si se le renueva o no, ¿no es cierto?, el puesto, como en otros países sucede. Eso no entró. Congresista Bazán, otra pregunta que nos dejan aquí, más que pregunta, comentario de Gonzalo Peralta. Él dice, el pueblo votó en contra de la reelección y como recordamos hubo un referéndum, en fin, hubo toda una votación, también se votó en contra de tener un Senado en ese momento. ¿Cree que se está traicionando la voluntad de la Pero gente? por supuesto, o sea, yo creo que la aprobación de la bicameralidad nunca debió darse, sobre todo teniendo como único propósito la reelección y no varios de los temas que yo he mencionado. Y sin duda ha sido una traición a la gente porque el referéndum lo mencionó. Sigo insistiendo que ahora las reglas de juego, por una mayoría de la que no formo parte, y lo puedo decir con cargo a que revisen absolutamente todas mis votaciones que son públicas. Yo no voto con esta mayoría del Congreso. Y eso quiere decir de que yo no, y discúlpenme que suene de repente tan feroz en este tema, pero yo no quiero permitir que esto ocurra y siga ocurriendo en el próximo Congreso estando cruzada de brazos. Si la gente opta por no elegir absolutamente a ninguno de los congresistas actuales, está bien. Seguiremos nuestro camino político porque yo soy militante de los 17 años. Y si digamos, si hay una campaña que a la que también, de hecho, por cierto, estoy ahí muy en coqueteos y me sumo y me gusta, es por estos no. Y cuando dicen por estos no, no me siento, la verdad, aludida, porque justamente están todos los partidos políticos que han hecho el caos que hoy atraviesa el país, ¿no? Pero, que han por causado ejemplo, esto. el que iba a ser el candidato de la Alianza Venceremos iba a ser Guillermo Bermejo, que fue elegido por Perú Libre, que está dentro de esa campaña por estos no. El señor Bermejo ha sido sentenciado por apología al terrorismo, pero no solamente tiene, digamos, esa investigación, tiene un conjunto de investigaciones incluyendo casos de corrupción. No era lo ideal si es que se presentan como diferentes a los actuales, a la actual coalición que maneja el Congreso, llevar a una persona que no tenga cuestionamientos. ¿Por qué preferir a una persona con cuestionamientos? Porque la candidatura del señor Atencio ha sido una candidatura de emergencia. Rompieron el cristal y sacaron al señor Atencio. Mira, esa es una muy buena pregunta, en parte porque nos permite aclarar también la situación del señor Guillermo Bermejo. Yo ya lo he dicho antes en una entrevista, yo no estoy muy de acuerdo con la sentencia que le han impuesto después de 17 años de investigación por un tema de terrorismo que no ha sido probado, que cuenta con 2 testimonios y que cuenta con 2 absoluciones anteriores. La he cuestionado no solamente en el marco específico de su caso, sino en el marco en el que hoy todos están yendo presos justo antes de las elecciones. No estoy comparando con otros casos porque cada caso es distinto, obviamente, pero sí creo que hay un afán de antes de las elecciones del 2026 vamos a hacer las cosas que no hemos hecho 17 años antes o que hemos absuelto 17 años antes. Me parece una locura en el caso de Guillermo, no sé los otros casos, pero sinceramente ahora, además de la sentencia, si me permites, porque ha sido una pregunta muy larga, inhabilitaciones, inhabilitaciones e inhabilitaciones. No solo a candidatos, sino también a fiscales, en fin, a una serie de figuras. Y el otro tema, es cierto, Guillermo Bermejo formó parte de Perú Libre y yo apoyé una candidatura como la de Pedro Castillo a una segunda vuelta, no fue mi candidatura por la que yo postulé, pero la apoyé frente a una mafia que hoy día para mí y para muchos maneja el país, que es la de Fuerza Popular. Lo he dicho, no solamente yo, lo ha dicho la Fiscalía, porque esto de mafia, bueno, están siendo o habían estado siendo investigados por organización criminal hasta que justo antes de las elecciones desaparecieron la investigación contra Fuerza Popular. Pero el señor Bermejo también es investigado por organización criminal, es por el caso de los operadores, que es por un tema de obras en la reconstrucción con cambios. Hay indicios, hay sospechas. ¿Por qué intentar llevar a una persona con estas sospechas a la presidencia de la República? Ahí quizá te estás equivocando porque yo no intenté llevar a Guillermo Bermejo, yo intenté llevar a Vicente Lanoca y finalmente producto de una alianza de un partido que es más grande que Guillermo Bermejo, como todos los partidos, son más grandes que la persona que los identifica. Claro. Es como resumir mi partido en Verónica Mendoza, no, Nuevo Perú es pero mucho más que cualquier otro nombre, ¿no? Sí. Haciendo esta crítica a distintos partidos, lo hemos hecho también, por cierto, con todas las distintas coaliciones políticas que pueden existir, de todos los tintes políticos que existen, no es problemático o un poco también como, no sé, no estar en el combo con una persona que está investigada, que se sabe que luego puede generar un problema más adelante? Mira, mi respuesta va por este lado. Yo estaría mucho más contenta si a Guillermo Bermejo lo hubieran sentenciado por uno de estos casos que ustedes mencionan que ha sido investigado en algún momento, a coger un caso que tiene casi 20 años de investigación y 2 absoluciones.
O sea, eso de verdad que yo no lo comprendo. Y por eso creo que lamentablemente en casos como este, no digo en todos los casos, pero y creo que mucha gente, por casos hasta civiles, puede darme la razón. Hay cosas muy contextuales o cosas muy políticas y no necesariamente objetivas dentro del sistema de justicia a veces, Congresista, ¿no? disculpe, fue un error de Nuevo Perú postular al señor Alanoca y no a la señora Verónica Mendoza, porque de repente Verónica Mendoza en una interna con el señor Atencio podía haber ganado, ¿no? Entonces, se lo digo porque todavía, bueno, la elección en serio va a comenzar en enero, entonces, viendo ya en retrospectiva sus internas, ¿fue un error? Mira, y yo aprecio la pregunta también porque hay un tema en política y creo que muchos de nosotros, nosotras, sobre todo gente más joven, se ha despojado mucho de la culpa de ser político. Porque hacer política no es hacerlo todo perfecto, no es hacerlo todo bien, es equivocarse, es volver Como todo a en la intentar. vida. Exacto. Entonces, nos cuestionan alianzas de toda la vida. Que por qué apoyaron a Pedro Castillo y si se arrepienten. Que por qué apoyaron a Ollanta Humala y si se arrepienten. Que por qué apoyaron... Bueno, uno tiene que tomar apuestas en la política. Y sí, no todas las apuestas salen bien o salen como uno quisiera. En el caso de la señora Verónica Mendoza, nosotros tuvimos que tomar una apuesta dada la decisión personal de ella de no postular. Un error hubiera sido quedarnos anquilosados en una única opción y no apostar por una renovación que autocríticamente quizá todavía no se ha hecho. Y como no se ha hecho, es que el candidato o el precandidato Vicente Alanoca termina siendo derrotado en estas primarias. Pero tenemos que ser estratégicos y tenemos que ir por lo siguiente y tenemos que avanzar, porque hacer política es avanzar. Si no avanzamos y nos quedamos anquilosados en que una persona o que una puya o que expulsaron al presidente del partido o tal, como cualquier otro partido, lo que va a pasar es que el siguiente congreso va a ser igual al anterior, porque los partidos que funcionan por plata, y discúlpame que lo diga así, es mucho más sencillo. El que tiene la plata es el que postula. No hay más. No hay que, ¿por qué usted se alió con? Por la plata. Y no le van a responder algo distinto, ¿no? ¿Y cree que el señor Atencio está digamos, en condiciones de lograr que Venceremos pueda pasar la valla electoral? Entiendo que van a tener que hacer un 6%, no un 5%. Y ese es otro tema curioso. Para quienes manejan el mundo de las encuestas, no soy una experta en encuestas, digamos, soy licenciada en ciencia política, pero no me he metido al fondo de este tema y además con un país tan impredecible como este, sí te puedo decir que a esta fecha, en la elección pasada, George Forsyth tenía 18% de intención de voto. Y George Forsyth ni siquiera siguió postulando. O sea, Sí. lo sacaron de carrera. El 2011 hablábamos hace un momento con Javier Bedoya, pasó lo mismo, el señor Castañeda sí. los estaba liderando, se terminó reconfigurando todo. Era otro Es así, ¿no? panorama, era Pero otro entonces país. sí cree que van a pasar la valla. Pero por supuesto. Yo, a ver, no solamente no me postularía, sino no me atrevería a transmitir esa esperanza, ese optimismo al resto de mis compañeros candidatos por distintas regiones del Nuevo Perú y de la Alianza Venceremos en sí, si yo no creyera que eso es posible. Y yendo Sería- al tema del señor Castillo, hace un par de semanas el señor Castillo fue condenado a 11 años y 4 meses Correcto. de prisión por conspiración para la rebelión. ¿Cuál es su postura sobre esta sentencia? Mira, yo creo en realidad que ese es otro tema importante. Pedro Castillo tiene muchas investigaciones y a mí me hubiera encantado que las otras investigaciones que tienen que ver con temas de corrupción, temas de concertar obras, licitaciones y tal, hubieran avanzado tan o más rápido que la acusación de tentativa de rebelión, si no me equivoco, que ha sido Conspiración para la rebelión. conspiración para la rebelión. A mí, la verdad, yo no entiendo, yo no estoy de acuerdo con varias cosas del señor Pedro Castillo, y lo he dicho, a pesar de que esto me cueste seguramente algún tipo de respaldo entre la izquierda. Sí creo también, y voté a favor de la vacancia, porque no estoy a favor, ni nunca estaré a favor del quiebre del orden democrático. ¿El señor Castillo es un golpista entonces para usted? Yo creo que él intentó hacer un golpe. Intentista de golpista puede ser, ya que nos encanta poner los ismos y los istas y los istos, porque no hizo un golpe, pero sí intentó hacerlo, y por eso yo voté a favor de Pero- vacarlo. Pero para responder ver, su pregunta, sí. yo no estoy a favor de la sentencia. No estoy a favor de la sentencia de Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque si Pedro Castillo estuviera, para empezar, no está preso por golpista. Si estuviera preso por golpista, Alberto Fujimori hubiera tenido en su sentencia una gran prisión por golpista también. Ese fue un Y problema eso de las no ocurrió. extradiciones, de las Bueno, extradiciones, hay muchos sí, problemas, porque- sí, pues sí. la justicia de Chile, la justicia de Perú. Pero, por ejemplo, a ver, En los 90, en los Una- 2020, todo una- cambia. Pero un- digamos, el delito de golpismo no existe. ¿Está mal? Sí. ¿Voy a vacar a un presidente que intente golpear o golpee a su país de esa manera, quebrando las instituciones? Siempre. Pero lo que yo no puedo decir es que eso amerita la cárcel hoy por hoy. Eso no está. Ahora se ha creado esto de... perdóname, ¿cómo me dices que era tentativa? conspiración para la Conspiración. rebelión. Conspiración para la rebelión.
Si alguien, algún jurista, porque además he visto muchos juristas en problemas por este tema, me puede definir en qué momento el señor Castillo intentó rebelarse, si es por este mensaje, solo una yo creo que este consulta. mensaje es quiebre del orden democrático. Y El eso mensaje del lo han 7 dado los presidentes. Sí, el mensaje del 7 que no de han terminado diciembre, presos. el mensaje del 7 de diciembre de 2022 es idéntico al mensaje del 5 de abril del 92. Igualito. Y por eso voté a ¿Por favor qué? de la vacancia. A ver, Correcto. ¿qué es lo que anuncia el señor Castillo en Televisión Nacional? Anuncia la disolución inconstitucional del Congreso. Anuncia las intervenciones del Poder Judicial y del Ministerio Público que en ese momento Así los es. investigaba. Y un Totalmente estado de en sitio. contra. Ujú. Lo mismo que anunció Fujimori. Y que Yo también estaba es un en mi golpe, y que oficina, también es un golpe de Sebastián, Estado el 5 de abril. Yo estaba en mi oficina Entonces, y yo ¿cuál es saqué la di- cabeza por la ventana a ver si salían los tanques. La única diferencia, Castillo dio es que las ese Fuerzas discurso. Armadas le hicieron caso a Fujimori y no le hicieron caso Tal a cual, Castillo. tal cual. Tú lo has narrado muy bien. Entonces, ¿por qué esta diferencia? No hay ninguna diferencia. Entonces, para usted, el 7, Para el 7 mí- de diciembre es igual al 5 de abril. Para mí en discurso sonó exactamente igual. Y los dos presidentes no debieron de seguir siendo presidentes. dos presidentes son golpistas? Y así voté, por supuesto. Ahora, la diferencia de un golpismo y otro golpismo es que un golpismo fue golpismo y el otro golpismo intentó ser golpista y no le salió bien. No se Que concretó hasta porque podría las decir, Fuerzas oye, Armadas peor, no pues, ¿no? hicieron caso. Qué terrible eso, que ni siquiera puedas haber tenido el respaldo de tus Fuerzas Armadas. Qué terrible, sí, terrible. El señor no merecía ni tenía el peso como para tener la presidencia. Sí, le quedaba grande, por supuesto. ¿Quieres o queremos, perdón la palabra, pero si estamos entre jóvenes, queremos rajar una hora del señor Pedro Castillo? Yo me sumo, porque hay muchas cosas no es rajar, que están es- para es- criticar. es un par Pero de meter preguntas. preso a alguien no es cualquier cosa. O sea, privar a alguien de su libertad no es algo que hago todos los días con cualquier persona O sea, que su me cae mal acción- y que trató de hacer algo que no le salió bien. Si queremos un poco resumir esto, Sí. la acción que él tuvo, que fue hacer un golpe de Estado, finalmente leer este discurso, llamar a que se hagan todas las cooptaciones del poder, ¿no? No es algo sancionable con prisión. Mira, para mí no, y para la mayoría de juristas que no han visto este caso, obviamente, yo creo que tampoco, ¿no? Ahora, me hubiera gustado que por otros temas como corrupción, como habían, no sé, Está 10... Se Pero- persiga con más celeridad. Y se sancione, ¿no? Porque eso es lo que la gente... Yo estoy esperando eso, saber si en algún momento también debimos mirar eso de cerca o que la fiscalía debió mirarlo a tiempo, es algo que la gente exige. Eso es justicia. Yo lo otro creo que es, lamentablemente, contexto político en el cual, claro, por alguna razón, y eso no lo analizan lo suficiente, Pedro Castillo tiene un sector que todavía lo quiere, ¿o no? No, eso Por es una supuesto. realidad. ¿Y por qué? Es una Lo hemos realidad. visto. O sea, claro. esa es la pregunta que los políticos también tenemos que preguntarnos. No solamente metan preso a este, inhabiliten a este, sancionen a esto, sáquenle de carrera, y los únicos, oh sorpresa, que van a postular son César Acuña, Keiko Fujimori, ¿no es cierto? Bueno, va a postular Vladimir Cerrón desde Vladimir Cerrón desde la clandestinidad, que llevó al pero señor todavía estamos en Castillo a diciembre, ¿ah? Palacio. Y que tiene Yo creo que- seguidores. Entonces yo digo, o sea, no tiene No ningún solo va sentido. por- claro. Si van a meter presos, métanlos presos a todos, ya, busquemos una forma de llamarles, aunque sea intento de rebelión, intento de cocteleo, intento de pitufeo, ya, y listo. Congresista, Pero y- eso no ocurre, ¿no? En el Congreso, ¿por qué el bloque democrático votó en contra de la inhabilitación política del señor Castillo? Usted me dice, ya, es un intento Sí. de golpe, no merece la cárcel, tampoco Sí. merece la inhabilitación. Mire, yo he votado en contra, y sí, ya me falla la memoria, de casi todas las inhabilitaciones políticas, no de todas, de casi todas. Por ejemplo, Salvador de Solar, ¿no? Otras personas que también han inhabilitado. No, que no quiso o hacer han- un golpe de Estado. No estoy comparando, solamente estoy contándote que para mí la inhabilitación política es una herramienta política que se usa en un contexto previo a elecciones político. Lo de Pedro Castillo fue en el 2022. ¿Se pudo haber inhabilitado a Pedro Castillo en el 2022? Sí. Sí, claro. ¿Pudieron haber avanzado las denuncias constitucionales contra Pedro Castillo en el 2022-2023? También. Y no, se está haciendo a 6 meses de las elecciones. Entonces, yo en verdad, y nuevamente, O sea, la ¿solo inhabilitación... por contexto? Sí, yo creo que sí. O sea, si Sí. hubiesen votado en el 2022, 2023, 2024, ¿usted votaba a favor? No, porque es sobre este caso, que es el caso del intento de rebelión. O perdón, conspiración para la... pero- Que además no conspiró con nadie. Si hubiera conspirado, de repente hubiera tenido amigos que Pero- le permitan hacer su gracia, pero ni entonces, siquiera. Anunciar Es en una tel- locura. Anunciar en televisión nacional la disolución del Congreso, la intervención del sistema de administración de justicia, un estado de sitio, no merece ni siquiera una inhabilitación política. O sea, Es que el tú dices intentó- ni siquiera, el que intentó porque siento ser que gol- se entibia el- la magnitud de lo que el es que intentó ser privarte de la golpista, vida política 10 años que después de haber sido presidente. Claro, pero solo para terminar la pregunta, O el que 15. el que intentó quebrar el orden constitucional merece seguir siendo parte del sistema para volver a ingresar al sistema. No, en absoluto. Por eso fue vacado. Y un presidente vacado también tiene restricciones. Pero puede Inhabilitarlo postular. en el futuro O es sea, en también este momento no por la omitir... sentencia del Poder Judicial, Correcto, pero, pero no por el Congreso. por eso, pero lo que voy es
sancionar de esta manera, inhabilitando políticamente a un candidato o potencial candidato, es omitir respondernos la pregunta de por qué hay peruanos que todavía, a pesar de todo lo que hemos dicho, que yo coincido con ustedes, está mal, apostarían por un Pedro Castillo de presidente. Y a mí, omitirme esa pregunta y decir, no, simplemente lo meto preso por algo que además ni siquiera para mí es un delito, yo lo he dicho y tú me lo has preguntado, no tengo más que decir, son opiniones distintas seguramente por lo que veo, pues no tiene ningún sentido para alguien que hace política. Hacer política es escuchar a la gente. Eso no quiere decir que si la gente, ¿no es cierto?, no sé, pues hace algo, yo necesariamente voy a estar de acuerdo con la mayoría de la gente. Pero sí es entender lo que quiere la gente. Eso es hacer política. Sí. No podemos hacer política entendiendo a nuestros 5 amigos que nos caen bien, que tienen el mismo origen socioeconómico. No, eso no puede ser hacer política. Hay que escuchar a todos, pero, a ver, no es un cálculo político del Bloque Democrático Popular y de las otras bancadas de izquierda que no voten a favor de una inhabilitación en este momento, porque usted me señala de que si esto hubiese sido de repente 2022, 2023, otro hubiese sido el panorama. Tuviera otro contexto. No me preguntaste si hubiera cambiado o no mi voto. Como te comento, a mí me parece una locura que estemos hablando de inhabilitación a Pedro Castillo y no hablemos de inhabilitación a Dina Boluarte, pues. Y que estemos metiendo preso a Pedro Castillo y no es por una tentativa o conspiración para algo que ni siquiera conspiró. Y a Dina Boluarte no le estamos metiendo presa por 50 muertos, Rolex comprados, ausencia de poder con cirugías hechas. Sí, está en investigación, pero por favor, ¿sabes cuál es la diferencia para terminar lo que empecé? La lista de todas las investigaciones de Dina Boluarte y debe responder a la justicia. Pero yo no estoy poniendo en tela de juicio vuestra imparcialidad. Yo lo que estoy poniendo en tela de juicio es, en general, cómo funciona el sistema. Y el sistema mete preso a Pedro Castillo y no a Dina Boluarte ahorita, porque podrían hacerlo ahorita, sin tanta investigación, porque Dina Boluarte no es candidateable. Esa es la verdad. Porque Dina Boluarte no tiene un partido político, no tiene arrastre en ningún lado. Pedro Castillo sí. ¿Me gusta a mí? No. ¿Lo quiero comprender? Por supuesto, porque es mi chamba, soy política, eso hago. Dos últimas preguntas. La primera es, Betsy Chávez también ha sido sentenciada de acuerdo a la lectura del fallo. Ella, organizó parte de este mensaje. Está asilada en la Embajada de México. ¿Para usted, Betsy Chávez es una perseguida política o está utilizando, digamos, esta figura del asilo para rehuir de la justicia peruana? Mira, esa es una de las pocas posturas en las que yo en verdad también trato de contextualizar un poco. Yo no estoy a favor de reproducir tampoco un discurso en donde todo lo que ha ocurrido estuvo bien, y porque estuvo bien lo que ahora tenemos es presos políticos y esa es la situación blanco y negro. Yo creo que sí hay presos como el señor Castillo y la señora Betsy Chávez que deberían ser investigados por diferentes cosas y seguramente tienen investigaciones, pero que están sentenciados por cosas que son políticas. En ese sentido sí me parece, ambos no los voy a separar porque formaron parte del mismo anuncio y tal, ¿no? Y el anuncio estuvo mal y yo voté a favor de la vacancia y lo tengo que repetir en estos espacios a pesar de que me cueste, digamos, políticamente en otros. Y esa es la pregunta que me sigo respondiendo hasta el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Pero no creo que eso amerite una privación de la libertad. Como Kuczynski está libre, como otros están libres y como Dina Boluarte está libre y tal. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, yo sí creo que en el caso de la señora Betsy Chávez, bueno, lamentablemente ha tenido un eco esto en las relaciones internacionales que el país tiene con otros países. Y eso sí me parece más grave. Yo no coincido con el manejo de las relaciones internacionales ahora que ya no tenemos, no sé si se han enterado, pero no tenemos embajada de Cuba, no tenemos embajada de México, no tenemos embajada prácticamente de Colombia, no tenemos embajada. Y son países con los que mantenemos comercio, son países en los que hay ciudadanos peruanos en Colombia viviendo. De ida y de venida, ¿no? Hay que decirlo por también. Supuesto. Pero ¿qué culpa tienen los peruanos migrantes en todos esos países? La comunidad peruana internacionalmente en México, en Colombia, en Cuba, no sé si será tan grande, pero está sufriendo. Y yo sí creo que es un poco irresponsable responder a un puyazo político haciendo padecer a la gente, quitando embajadas y eso sí me parece como extraño, ¿no? Una política no muy seria. Congresista Bazán, ya la última pregunta porque nos está ganando el tiempo, sí. Pero yo se lo pregunté también aquí a Javier Bedoya. Quería saber la postura que va a tener Venceremos respecto a Petroperú. Sabemos que esto se ha vuelto un problema enorme. Hacia futuro, en realidad, el problema es más grande porque los intereses se suman, el dinero se acumula. Es una empresa estatal que va a requerir, lamentablemente, más capital. Y hay
en torno a todo este tema el interés de hacer, por un lado, gobierno corporativo para poder privatizar ciertas cosas de Petroperú, por otro lado, deshacerse de la empresa. ¿Qué piensan ustedes de lo que debe pasar con Petroperú? Mira, yo te voy a dar una opinión que también es muy personal, porque de repente no todo el partido piensa igual y no estoy segura, y hasta ahora creo que no ha salido una postura, digamos, específicamente sobre este tema. Nosotros además no somos una alianza que va a pedir full nacionalizaciones y todas las empresas deben de ser del Estado, pero sí somos una alianza, y esto lo digo de formación, yo no creo que las empresas del Estado sean malas por ser del Estado. Mi opinión personal es, ninguna empresa, sea privada o sea pública, es mala por ser privada o por ser pública. No todas las empresas privadas son malas. No todas las empresas públicas son malas. Hay corrupción en las dos. Las dos se coluden y hay corrupción también en esas colusiones, ¿no es cierto? Lo que yo creo en el caso de Petroperú en específico es que tiene que revisarse efectivamente si va a haber una viabilidad económica, tiene que revisarse, y por sobre todas las cosas, el tema del daño medioambiental que cometen empresas públicas y privadas, pero Petroperú también lo hace y eso me parece atroz. Tengo proyectos de ley que sancionan a Petroperú o que sancionarían a Petroperú si se aprobaran, pero están en proyecto por contaminación que afecta además a flora y fauna silvestre, que lamentablemente no tiene tampoco eso una forma de regularse. Mueren pingüinos, mueren peces, no hay forma, digamos, de sancionar eso, y debería. Y ahí caería Petroperú, si ese proyecto se aprobara. Entonces, no te puedo decir ahora porque no tengo, digamos, el estudio económico de cómo está la empresa, decir si esto va a corresponder, pero tampoco creo en los salvatajes privados. O sea, tampoco creo que que la empresa privada nos va a rescatar es un sueño que se trató de hacer y no funcionó. O sea, ni siquiera lo digo yo, la historia dice que no ha funcionado y sigue pasando ahora. Son 24 mil millones de soles en rescates en los últimos 15 años. Desde el Estado, ¿no? No, Sí, mira, desde el hay que Estado. ver, exactamente, hay que ver qué pasa ahí. Yo no estoy a favor de Petroperú como está manejándose ahora en la actualidad. Y sí quiero dejar también un tema adicional porque a mí me interpela mucho más el tema de seguridad social que el tema energético. Yo he formado parte más de comisiones laborales que comisiones el de proyecto energía y minas. del tema de pensiones, por ejemplo. Y es lo mismo con la ONP. La gente me dice, oye, la ONP tiene problemas, etcétera, no se puede solventar, etcétera. Bueno, la AFP no se podría solventar si no hiciera perder la plata de sus contribuyentes. Uno. Dos, se han aprobado también bonos para las personas que se pasen de las AFP, perdón, de la ONP a la AFP. O sea, incentivos que el Congreso apruebe, incluso este Congreso, para desbaratar la ONP. Entonces yo también digo, ser una empresa pública, cuando tienes a todo el Congreso y a la opinión pública a veces en contra, tampoco es tan fácil, ¿no? Hay que ver casos específicos, pero yo no creo que debamos privatizar todo en absoluto. Y tampoco creo que debamos estatizar las cosas. Hay que hacer que las cosas funcionen bien, con públicos y con privados, y eso parte por erradicar la corrupción, y creo que eso es algo importante que tenemos que proponer en campaña también.